Muy bien, estamos en esta mañana en el pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 6 al 14. Y vamos a dar lugar a aquellos que están buscando la palabra de Dios en estos momentos. Mientras estamos llegando a este pasaje, vamos a estar hablando lo que es el andar del Hijo de Dios. Yo sé que ustedes han estado mirando una serie de, de esta carta. Entonces, bueno, vamos a hacer lectura bíblica brevemente. Dice así la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participante con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de los que ello hacen en secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, y son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duerme, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Que el Señor bendiga otros pasajes bíblicos que estaremos leyendo en lo que transcurre de este tiempo que estamos juntos. Y bueno, creo que ustedes saben que el escritor de esta carta a los Efesios, podemos ver, digamos, que él es el apóstol Pablo. Bueno, este lugar, digamos, existió. Ustedes pueden ver en las imágenes ahí, básicamente, a Efesios era una de las iglesias en Asia Menor. Inclusive en el libro de Apocalipsis 2 se habla de las 7 iglesias, y entre esas está la iglesia de Éfeso. Para que sepamos un poquito el contexto, Pablo lo está escribiendo desde la cárcel de Roma, ya que Pablo, por causa del Evangelio y por el celo de los judaizantes, él muchas veces estaba en cárcel, ¿no? Pero aún así mandaba estas cartas de ánimo, de fortaleza espiritual, como nos va a ayudar en este día. Para saber un poquito el contexto, Éfeso era la cuarta ciudad del Imperio Romano. Acordémonos que en aquellos días ellos eran con un trasfondo griego, no eran exactamente judíos, pero algo que destacaba, digamos, la ciudad de Éfeso, y hablando de esta ciudad, su sede era a un culto, porque eran politeístas, o sea que adoraban a muchas imágenes, a muchos dioses, como hoy en nuestros días también tenemos personas de algunas religiones que tienen su idolatría, ¿no? Pero vamos a ver un ratito más sobre eso. Entonces, la diosa que particularmente estaba en aquellos días era Artemisa, era conocida entre los romanos también como Diana. Ahora, esta diosa Artemisa era podríamos decir, la patrona del sexo, ¿no? Básicamente, digamos, ahí dentro del templo que la gente adoraba, tenían a estas prostitutas que se vendían, y esta atracción era muy principal en aquel tiempo. Entonces, en ese contexto estaba la iglesia de Éfeso también, ¿no? Hermanos convertidos al Señor como ustedes que están acá en esta iglesia, que han confiado en Cristo como su Salvador y Señor. Entonces, en los viajes que Pablo tuvo, como ustedes saben, tuvo un primer viaje, un segundo viaje, un tercer viaje. Podemos ver que en uno de esos viajes él llegó a Efesios, ¿no? Más adelante sabemos que Timoteo fue uno de los pastores también de esta iglesia. Entonces, la atracción principal de esta ciudad también documentaba toda clase de magia, de hechicería, cuestiones de brujería, y eran muy devotos, como dijimos, a esta diosa Artemisa. Inclusive, digamos, la economía que esta ciudad tenía giraba en torno al culto de esta diosa. Aparte de eso, digamos, los mismos habitantes se enriquecieron en el área comercial, y principalmente turistas o peregrinos que venían a visitar. La gente misma que vivía en esta ciudad de Éfeso ganaban porque eran plateros que hacían y construían esas imágenes
para el templo y también para que la gente se lo lleve. Entonces, aún los hoteles o los mismos mesoneros obtenían ganancias exorbitantes porque la gente venía de muchos lados y eran adoradores que corrían hasta grandes distancias para venir a este templo en aquellos días, que se podría decir entre comillas que se consideraba la séptima maravilla del mundo. Entonces, nosotros podemos ver que la situación, podríamos decir, pecaminosa de esta ciudad también afecta a la vida de los creyentes, de los hermanos en la fe. Por eso Pablo tiene que escribir claramente, y acordémonos que esta carta va dirigida a hermanos. Si usted va conmigo al capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, y note la palabra, a los santos y fieles. Son santos porque han sido salvados por el Señor, han sido justificados por Él, y dice fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, en medio de toda esta situación. Y recordémonos que el Señor oró por los discípulos en algún momento. Entonces, posiblemente uno diría, bueno, qué difícil el tiempo que vivían estos hermanos, pero Pablo a través de esta carta quiero que ellos renueven esa parte íntima y personal como creyente, ya que el pensamiento transforma el andar del cristiano. Por eso, entrando a Efesios, al capítulo, si nosotros pudiéramos retroceder unos versículos anteriores, en el versículo 2 dice, andad en amor. Mucho de la carta en el libro de Efesios habla del andar. Si usted va conmigo al capítulo 4 y dice el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Y si va al capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis. Entonces, hay un andar del Hijo de Dios, pero también algo que no debemos seguir como antes que estábamos sin Dios, sino que debemos andar, y este andar tiene que ver con vida, ¿no? Tiene que ver con una vida con la cual el Señor nos da, y sabemos que los que hemos conocido al Señor, la nueva vida en Jesucristo es una vida de andar, ¿no? No solamente de ser oidores, sino hacedores de la palabra. Este dejar de andar conforme al mundo también es el resultado de un cambio en la misma esencia de la persona del creyente. O sea, es un cambio de adentro para afuera, es un cambio interior. O sea, por decir así, que se produce a veces, como ustedes saben, una oruga que después se convierte en una mariposa, es una metamorfosis, una transformación de adentro para afuera. Y eso conduce al dejar de andar conforme a este mundo, con sus criterios, con sus valores, con sus actitudes. Y el Señor nos pide al cristiano no que salgamos del mundo. El mismo Señor oró por nosotros. En San Juan 17:5, si usted tiene su Biblia abierta y algunos quieren participar en la lectura en este tiempo que estamos exponiendo este pasaje, pero mientras usted llega ahí, piense por un momento el andar del Hijo de Dios. Si usted en este día no es un hijo de Dios, la palabra de Dios nos habla que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Sabemos que la vida está a través de Cristo Jesús. Y si usted no es un hijo de Dios, puede mañana ser tarde. Pero el Señor acá está hablando de los que habían confiado en Él. Y Él está orando no solamente por los que han creído en aquellos días, sino por los que iban a creer en el futuro. Y esos somos aún nosotros los que estamos en este día. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Ahora pues San Juan 17 y el versículo 15. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, el Señor no pidió al cristiano que salga del mundo, sino que el Señor nos quiere proteger. Y justamente esta carta está escrito a creyentes, a hijos de Dios, que tienen que marcar una diferencia en cuanto a ser un hijo de Dios. Mire el versículo 6, donde comenzamos la lectura, dicen, nadie os engañe con palabras. ¿Qué palabras? Bueno, había palabras que se hablaban en aquel día, no entre los creyentes, sino entre la gente de aquel tiempo en la ciudad de Efesios. ¿Y cuáles eran estas palabras engañosas? Eran
Palabras huecas quiere decir que eran palabras vanas, eran palabras que no eran reales, en otras palabras no era verdad. Vamos a ver el contexto, dice el versículo 3, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hace un momentito hablamos de la diosa que miramos Artemis, que inclusive era conocida como Diana. Era muy predominante en el asunto de la prostitución, la diosa del sexo. Y ustedes saben, ya en aquellos días era normal que inclusive la gente inconversa tuviera 3, 4 mujeres, la unión libre. ¿Cuánto pudiéramos decir hoy en el siglo XXI pasa lo mismo? En nuestro contexto es normal, bueno, vamos a probar a ver cómo nos va. Y sabemos que la fornicación es pecado. Cuanto más el adulterio, cuando alguien está casado y aún no está satisfecho. ¿Por qué? Porque hay lascivia en el corazón, hay cosas que le llevan más allá de no tener una satisfacción con esa esposa y hay adulterio. Entonces, había cosas que se conversaba en aquellos días y ahí se nombra la palabra inmundicia. O sea, esas palabras vanas eran inmundicia. Y cuando hablamos de inmundicia es cuando se dice que son cosas naturales que se entregan al amor ilícito. Qué triste, ¿verdad? Ver hoy en día en una sociedad también que los mismos creyentes somos afectados por esta presión. Pero no solamente está hablando en el versículo 3 y 4, acá en Efesios 5, de la inmundicia, también habla de la palabra, dice, avaricia, ¿no? Avaricia. Eh, y esto tiene que ver la opinión que es útil hoy en la sociedad, que había en aquellos días que los hombres busquen las ganancias sin importar los medios. Aún así nosotros sabemos que hoy en día también se escucha decir, bueno, vos valés por lo que tenés. Tenés buenos sillones, una buena casa, una buena educación. Claro, no importa cómo llegues, pero a Dios sí le importa el medio. ¿Por qué? Porque justamente a veces se hacen las cosas deshonestamente, se miente, se engaña, se estafa para llegar a esa finalidad. Gente que aún vende drogas, personas que se están robando a otros y bueno, se los ve que están bien, pero dice que la palabra del Señor que no seamos engañados por esto, pero aún también dice una palabra interesante ahí, o sea, palabras que dice deshonesta o también que lo dice más abajo, truanerías, ¿no? Y esto tiene que ver con aquellos que alegan aún prácticas que son graciosas, sagaz, aún en doble sentido, chistes verdes de tantos colores que hoy en día y que a veces uno si se une con ellos, perdemos hasta el testimonio. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no puede estar ahí en eso, pero aún la misma escritura nos habla en Corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces por eso dice, porque estas cosas, ¿y qué cosas? La inmundicia, hermano, hermana, jóvenes, la avaricia, que hemos leído en el versículo 3 y 5, dice, viene la ira. Porque estas personas que no son creyentes, o sea, la practican, ¿no? Están en eso. Entonces, tienen en presente que no meramente, no tienen presente que va a venir la ira de Dios. Y la ira va a venir un día de Dios. Según este pasaje, estamos mirando, por ejemplo, en el versículo que estamos ahí, es bien claro lo que dice la palabra de Dios en el versículo que leemos 6, dice, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son estos hijos de desobediencia? Son los hijos de desobediencia, son aquellos, digamos, que han rechazado el amor de Dios. Los hijos de desobediencia son aquellos que han escuchado que a través de Jesucristo es la salvación y que están sin Dios, sin vida y sin esperanza. Entonces, en otras palabras, damos gracias a Dios porque todos los que estamos acá, y si hubiera alguien en estos momentos que no es cristiano, que no es un hijo de Dios, hoy es el día de salvación. Por eso estamos acá en este versículo, dice, los hijos de desobediencia, los hijos de ira. En otras palabras, digamos, según vemos en la palabra de Dios, vendrá. Es seguro que va a venir. Por eso el pecado lo va a alcanzar a aquel individuo, a aquella persona. Por eso habla de los hijos de desobediencia, no solamente en la práctica, pero también son hijos de ira. Los hijos de incredulidad aún también en respecto a las doctrinas.
Continuando con esto en estos momentos, sabemos que ahí podemos ver en la palabra de Dios, en el versículo 7, dice que los hijos de Dios no debemos ser partícipes con ellos. Dice, no seamos partícipes con quién, con los hijos de desobediencia, con aquellos que la ira de Dios va a venir sobre ellos. ¿Por qué? Porque también hay personas que aún son malos obreros por justamente estar en esa participación. Y en el versículo 11 podemos ver, la palabra de Dios dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que dice, reprendedla, dice. No participéis. ¿Por qué? Porque no son buenas obras, hermanos, son malas obras. Y eso vamos a ver en un momentito más cuál es el énfasis que está diciendo acá cuando estamos leyendo en el versículo que acabamos de decir, no participéis con ello. Entramos al 8, dice, en otro tiempo, dice, erais tinieblas. Esto debemos marcarlo en su Biblia. Erais tiniebla, no seguimos siendo tiniebla. Pero entendemos, ¿verdad?, en la bondad y misericordia de Dios, como estamos viendo acá, dice alguna vez, dice, el énfasis cae en el verbo erais. No debes tener el compañerismo con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se hace en las tinieblas y en vuestro estado que antes vivíamos en la oscuridad, antes estábamos sin esa iluminación, sin esa luz, y Dios es luz. Bueno, pero ahora aclara en el mismo versículo 8. Más ahora, vemos acá en el versículo que estamos viendo, ¿qué dice la palabra de Dios? En este versículo que estamos viendo, dice, no seáis partícipe con ellos. Dice, en otro tiempo erais tiniebla, en el versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor. Esta palabra, digamos, también tiene que ver que hemos sido no solamente iluminados, y acá vamos a usar un término de México, ¿no? Meramente, sino que sois luz que estás alumbrando a otro. Hay un testimonio, amados hermanos, como hijo de Dios. El Señor está en nuestras vidas. Él es la luz, pero Él también nos ha iluminado a nosotros. Y nosotros, mire, un hijo de Dios se distingue en medio de la sociedad. A veces sin necesidad de estar vestido aún con una camisa y corbata, o estar cargando una Biblia debajo del brazo, o vestirnos que marque la diferencia en el hablar, en el semblante, en el Espíritu de Dios. Transmitimos, mira el versículo 13, dice la palabra, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta. Y está hablando de quién, de los creyentes, de nosotros como hijos de Dios, que podemos resplandecer también en este mundo en tinieblas, ya que el Señor está obrando con poder en nosotros. Por eso dice acá, mas ahora sois luz. ¿Por qué? Porque hemos sido iluminados, pero no solamente iluminados, sino que ahora somos luz, alumbrando también a otros. Estás alumbrando la luz del Señor, estás dando testimonio. ¿Y por qué? Dice, en el Señor, quiere decir una unión con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Andad como hijos de luz. Aquí está el contraste de la diferencia de lo que es contrario también, los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que han rechazado, y vamos a ver que el Hijo de Dios, según el versículo 9, ahí vamos a continuar en la palabra de Dios, porque el fruto del Espíritu, y note que lo pone entre paréntesis. ¿Por qué lo pone entre paréntesis? Y bueno, ustedes saben, es para aclarar qué es andar en luz, ¿no? El Hijo de Dios da fruto, el Espíritu Santo está morando en el creyente, y en Gálatas 5:22 nos habla justamente de ese fruto del Espíritu, que dice es amor, gozo, paz, paciencia. No dice frutos en plural, sino está diciendo fruto en singular. Ese fruto de ahí hay dentro característica, y comienza con el amor, que es el amor derramado en nuestros corazones. Y por eso, digamos, dice en Gálatas 5:22, que es tomada esta frase acá, poniéndolo en el 9, el fruto de la luz. Ahí pudiéramos mostrar una imagen que estamos viendo ahí en la pantalla o en el pizarrón,
de cómo, por ejemplo, una planta puede exponerse a la luz y va a dar fruto. Por eso el fruto de la luz es contraste a lo que dice el versículo 11, dice, y no participéis en las obras que dice infructuosa. Marque la palabra infructuosa, las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, cuando andamos como hijo de luz, en esa comunión viva y real con el Señor, en toda buena obra, aún en las conversaciones, estando en la universidad, en la cocina, en el trabajo, en todos los quehaceres de la vida, ¿no? Estamos dando gloria al Señor. ¿Por qué? Porque andamos como hijos de luz. Eso sería opuesto a lo que estábamos mirando anteriormente, ¿no? Que mirábamos que la gente, según la palabra de Dios, si va conmigo al capítulo 4, versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por ejemplo, estamos viendo acá en el versículo 9 que ese fruto del Espíritu Santo es toda bondad. ¿Qué es lo opuesto a la bondad? La malicia. Podemos preguntarnos, ¿estamos realmente dando ese fruto de bondad en nuestras vidas? Bueno, también en el versículo 9 habla de la avaricia, ¿no? Perdón, no dice de la avaricia, habla de la justicia. Pero ¿qué es lo contrario a la justicia? Bueno, la avaricia. Hemos visto hace un momentito. Pero también habla en el mismo versículo 9, dice verdad. ¿Y qué será lo opuesto a la verdad? La mentira. Y acá en Efesios 4:25 nos dice claramente, por lo cual desechando la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo. O sea, puede ser mi esposo, mi esposa, mi hermano en la fe, porque somos miembros los unos de los otros, como hijos de la luz, hermanos queridos, en nuestro andar, como hijos del Señor. Y bueno, usted sabe, si usted no es un hijo de Dios, la salvación, por empezar, no es por obras, no es por méritos, no son por acciones, no son por actitudes, no son justamente por cuestiones morales. La salvación es por medio de la obra de Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó sangre preciosa. Y Él es el que nos puede justificar delante de un Dios que en la cual exige la justicia. Y la justicia nosotros no lo podemos hacer porque somos pecadores. Y no podemos borrar nuestros pecados, querido hermano y amigo, con las buenas obras. Es por medio de la sangre de Jesucristo, la cual Él nos puede limpiar de todo pecado. Entonces, por eso este fruto, según el versículo 9 del Espíritu, como habla de bondad, justicia y verdad, bueno, es una realidad en el Hijo de Dios, porque somos hijos de la luz. Por eso dice, andad, es vida el andar. Si usted no está andando, entonces usted está muerto en sus pecados. Usted no es salvo todavía. Necesita a Cristo. El Señor le está llamando hoy a arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y bueno, ahí nos ponemos a pensar en esta frase, que yo sé que ustedes la tienen ahí en la pantalla, y nos hace pensar realmente lo que nosotros pues llegamos a darnos cuenta cuando, por ejemplo, alguien trabaja en un banco, ¿no? Donde necesita saber, digamos, justamente todas aquellas cosas que principalmente los verdaderos billetes, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprobar, ¿no? Y ahí vemos que alguien dijo, así como aprobamos una moneda por su apariencia y su sonido, y por el uso que hacemos de ella, así por el estudio exacto y continuado, y sobre todo por la práctica y la prueba experimental, podemos probar lo que es agradable al Señor. ¿Cómo está tu estudio en la Escritura, en la palabra de Dios? Pablo les anima a los creyentes comprobando lo que es agradable al Señor. Recordémonos que estas cartas estaban llegando para que ellos pudieran escuchar la voz del Señor. En otras palabras, esta función de la luz, de la cual los creyentes somos hijos de la luz, ha de manifestarse en cada cosa. Y esa manifestación puede ser hermosa, como también puede ser fea. Por eso podemos recordar aquí en el versículo 11, ¿no? Después de que dice,
aprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, si nosotros vamos a comprobar lo que es agradable al Señor, es importante estar sumergido en la palabra de Dios. Es importante que nosotros estemos firmes en la palabra de Dios. Que nuestro andar en el Señor no sea algo nomás de ahora leer la palabra de Dios en la iglesia y ya la próxima vez que vengamos a reunirnos volvamos a poder leer. No, necesitamos estar nutridos de la palabra de Dios. Entonces, estamos mirando claramente que para comprobar debemos ser hacedores de la palabra de Dios. No solamente haberlo oído, pero dice acá el versículo, no comuniquéis con las obras infructuosas. Los pecados, amados hermanos, son obras completas en sí mismos y por lo tanto son llamados obras y no frutos. Si tuviéramos que ir a Gálatas capítulo 5, versículo 19 y versículo 22, podemos ver ahí también que las obras de la carne, ¿no? Habla de las malas palabras, habla de la ira, del enojo, de los celos, de la envidia, de la fornicación, del adulterio. Justamente resultados, ¿verdad? De justamente poner a Dios en un lugar más bajo y nosotros tomar decisiones en nuestras vidas. Por eso el único fruto es aquello que no es fruto en un sentido verdadero, es decir, la muerte. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y aún en Romanos, ¿no? Y capítulo 6, versículo 8, y si fuéramos, por ejemplo, ahora en estos momentos también a Gálatas 6, 8, ahí usted está con su Biblia, mire conmigo, a Gálatas capítulo 6, versículo 8. Esto no va a hacer meditar en estos momentos pensando la consecuencia, ¿verdad?, que hay justamente por el pecado. Dice la palabra de Dios así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿no? Y pensando en esto, digamos, el pecado se engendra en las tinieblas y su padre es el príncipe de las tinieblas. Ahí tenemos el ejemplo de esta otra imagen. La planta no puede llevar fruto si no está en contacto con la luz. Gracias a Dios que somos hijos de Dios, el Señor nos ha iluminado, somos hijos de luz, y el andar del Hijo de Dios es justamente porque está iluminado por el Señor. Usted va comprobando lo que es agradable al Señor. Estamos haciendo no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Pero recuerde que el pecado en sí se engendra en las tinieblas, en la oscuridad. Hay un padre y es el príncipe de las tinieblas, es Satanás. Es por eso, digamos, que ahí en el capítulo 6, versículo 12, en el mismo libro de Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones que dice celeste. Bueno, si usted está prestando atención a esto, por eso dice, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que dice, reprendela. Y ahí está el punto. Nosotros los que somos de la luz, que somos hijos de Dios, no podemos aprobar, hermano. Quiere decir, más bien, repruébala. No solo que no comuniquéis, o sea, no tengáis comunicación. O sea, más bien debemos reprenderlas con palabras, con nuestros hechos. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. Versículo 13 dice la palabra, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Eso tiene que ver con tu vida, hermano y hermana. Tiene que ver con mi vida. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cómo está tu testimonio en el trabajo? ¿Cómo están nuestras vidas con nuestros hijos? La luz, aunque toca la inmundicia, no es contaminada por ella. Y así como la luz revela el pecado, así también la reprueba. Versículo 12. Versículo 2 dice, porque es vergonzoso hablar aún de ellos en secreto, hermanos. Para que usted se dé cuenta, en secreto. Bueno, nosotros mientras seguimos acá podemos ver que está dando a entender por qué. Porque hay un motivo para nombrar. Y es el detalle que las obras se hacen en tinieblas. Note que eran esas cosas que
según el versículo 12 nos da, porque es vergonzoso aún hablar de ello, que era vergonzoso hablar de estas cosas en secreto. Volvemos al versículo 3 que hemos leído al principio. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, palabras deshonestas, truhanerías, necedades. Entonces, para que se dé cuenta, cosas que el Hijo de Dios no debe continuar en esto, sino dice la palabra que es vergonzoso. Por eso, mientras Pablo, el apóstol, está describiendo definitivamente esto, está mostrando los frutos de la luz. ¿Y qué son esos frutos de la luz? Como estamos mirando, que dice que sea toda bondad, según versículo 9, justicia y verdad. La expresión hablar acá significa hablar sin reprobar. Hablar sin reprobar. Y aquí entramos a otro punto. Acá estamos mirando en la imagen, no comuniquéis, o sea, significa no da a entender que podamos evitar todo trato, sino que evitéis tal comunicación que os pueda corromper. Y nosotros debemos saber hasta dónde podemos estar. Yo sé que tenemos que alcanzar este mundo perdido, pero no caer en las prácticas que estamos perdiendo el testimonio y participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso aquí la expresión, dijimos, de hablar, significa el hablar sin reprochar. Estamos en el versículo que está diciendo 12, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Si vamos a enfrentar una situación como esta, la podamos reprender, podamos detener, pero no estar ahí porque realmente no vale la pena. La expresión acá, también esta frase dice obras de las tinieblas. Significa que se lo hacen oculto. Ahora entramos finalizando el versículo 13, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, dice la palabra del Señor, cuando se ponen en evidencia, según el versículo 13, cuando son redarguidas por ¿quién? Por nosotros. Nosotros somos de la luz, hermanos. Ya lo hemos visto en el versículo. Y no participéis en las obras que dice infructuosas. Son manifiestas por la luz. Más bien, todo esto que se viene hablando, se viene diciendo, es manifiesto. Se da a conocer. ¿Para qué? Para ser redarguido. Porque el versículo 11 dice claramente, y no participéis. O sea, el diablo y los malvados no se dejarán manifestar por la luz, porque ellos son de las tinieblas. Pero nosotros, los hijos de Dios, la luz, no tendrá en ellos ningún efecto transformador, de modo que no vienen a hacer luz. Ahí usted puede ver en San Juan 3:19 que ellos aman más las tinieblas, ¿no?, que la luz, porque sus obras, ¿verdad?, no son agradables, son desagradables al Señor. Y tenemos que meditar lo que Pablo está diciendo acá, porque nosotros somos la luz, el versículo 8. Y al traer la luz por medio de la reprensión, de la corrección, es lo que está en tinieblas. Y por eso hoy en día los hijos de Dios en nuestra generación están sufriendo, pero se puede marcar en la sociedad realmente aquellos que son hijos de Dios, porque esto no estamos hablando de reformatorio, hermanos. No estamos hablando de un cambio exterior, es de un cambio interior, transformador, que el Evangelio ha hecho en los hermanos de Éfeso y en nosotros. ¿Cómo hoy en día está la sociedad? Aprobando matrimonios libres, aprobando ideología de género, hoy en la actualidad, aprobando diferentes situaciones que aún si nosotros entramos a este asunto nos damos cuenta que el Hijo de Dios no lo puede aprobar sino reprobar. Por eso el versículo 14, esto es un llamado a todos los que estamos acá en estos momentos y a los que nos están escuchando. Por lo cual dice, refiriéndose, ¿no?, al versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Por qué dice acá por lo cual? Porque se está refiriendo a los argumentos anteriores del versículo 8. ¿No? En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora debemos andar como hijos de luz. El versículo 8 dice que no debemos participar, ¿no? En el versículo 13 nos habla acá, porque todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Entonces, ha venido la luz a nuestras vidas, hermano. Así la iglesia, o sea, cada individuo que es parte de esa iglesia,
somos llamados a despertar. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Una cosa es estar muerto y otra cosa es estar dormido, ¿no? Pero también acá la palabra habla de aquellos que necesitan ser levantados. Note la palabra de Dios. Por ejemplo, en este caso, los creyentes somos llamados a despertar del sueño. Pero el incrédulo está también llamado a levantarse de entre los muertos. Entonces, para finalizar, este es el llamado en estos momentos de este final. Y es que no sé cómo está tu vida espiritual, pero si tú estás cayendo en un sueño, te estás acomodando como este mundo, estás llamado a despertar, amado hermano, ¿no? ¿Y qué te va a despertar? La luz del Evangelio. Tenés que reevaluar muchas cosas en tu vida personal, en tu comunión personal, pero también si hay alguien acá en este momento que no es creyente, que es incrédulo, está llamado a levantarse. Y bueno, ahora quisiera hacer un paréntesis recordando cuando mi mamá, ella murió de una enfermedad de Chaga. Algún futuro cuando venga acá lo voy a compartir realmente el testimonio completo en esta iglesia, pero lo que yo quiero decir es que me acuerdo en esa ocasión era un niño, me llevaron a la morgue y había varios cuerpos ahí tapados en sábano y levantaron el cuerpo de ella y estaba muerto. Y claro, yo esperaba que despertara, pero claro, en este caso estaba muerto. Recordémonos que Dios es poderoso y Él levantó a Lázaro de los muertos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? También hubo en una ocasión un hombre que trabajaba en una morgue. Y bueno, él, entre la gente que estaba ahí en esa morgue, se durmió por trabajar arduamente. Y al verse entre toda esa gente que estaba ahí, pues cubierto, inmóvil, parados, muertos, no se puede distinguir entre alguien que está dormido y muerto. Pero el Señor sabe quién está muerto en sus delitos y pecados y Él llama a la salvación, a la vida eterna, al perdón de pecados. Pero si vos sos un creyente y te has acomodado, te has vuelto, has descuidado, estás corriendo como este mundo, amado hermano, despiértate. Dice la palabra acá que te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Qué lindo que Cristo nos alumbre porque Él es la luz verdadera. Él es el sol de justicia. Él quiere seguirte capacitando, ¿no? No es solamente que hayas recibido a Cristo, quiere que sigas madurando en la fe para hacer luz y siendo así alumbrado. Por eso acá en el Efesios 1:18, con esto termino, nos dice la palabra de Dios así, en Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, somos ricos en Cristo Jesús. De esta manera vamos a poder estar reprobando, pero también alumbrando a otros con la verdad del Evangelio. Que el Señor nos ayude en estos momentos y el Señor bendiga la palabra de Dios y haga la obra en su corazón y que podamos tomar buenas decisiones en estos momentos. Que Dios te bendiga.